equilibrio, rotación y traslación, fuerza y torca. Para que un cuerpo gire en forma circular, se le debe aplicar una fuerza a ese cuerpo, para que tenga una aceleración hacia el centro del círculo. Recuerda que la aceleración no solo es el cambio de rapidez del cuerpo, también es el cambio de su dirección. Si la magnitud de la fuerza aplicada es constante, también será constante la aceleración hacia el centro. Si se deja de aplicar fuerza, el cuerpo saldrá disparado en línea recta tangente al círculo. Fuerza sobre una partícula en movimiento circular. Como ya sabemos que la magnitud de la aceleración radial es aceleración radial igual a velocidad al cuadrado dividido entre el radio, entonces la fuerza neta sobre la partícula m en movimiento circular uniforme será fuerza sobre una partícula en movimiento circular igual a m multiplicado por la velocidad al cuadrado dividido entre el radio. Torca. Se define a la torca o momento como el producto de una fuerza aplicada a un brazo de palanca. Torca, donde F es igual a fuerza y D igual a distancia, torca es igual a fuerza multiplicado por distancia. Como te darás cuenta, la torca es en lo que en nuestra vida cotidiana llamamos palanca. Cuando aplicamos a una palanca, vemos que el resultado es un incremento en nuestra fuerza, por ejemplo, cuando vamos a aflojar alguna tuerca. Este incremento de nuestra fuerza es proporcional al largo de la palanca. Entre más larga sea la palanca, mayor será la fuerza producida en el otro extremo. Condiciones de equilibrio rotacional. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio rotacional, la suma de todas las torcas que actúan sobre él deben ser igual a 0. Condición de equilibrio rotacional. Suma de las torcas igual a 0. Determina la magnitud de la fuerza que mantiene en equilibrio la siguiente balanza. Primero determinamos las torcas en cada lado de la palanca. Torca 1 igual a fuerza multiplicado por 2 metros igual a 2 metros F. Torca 2 menos 40 newtons multiplicado por 5 metros igual a menos 200 newtons metros. Después, aplicando la condición de equilibrio rotacional, suma de todas las torcas igual a 0. Es decir, torca 1 más torca 2 es igual a 0. Sustituyendo nuestros valores obtenemos 2 metros multiplicado por F más menos 200 newtons metros igual a 0. Despejamos F y realizamos las operaciones y obtenemos 2 metros F es igual a 200 newtons metros. F igual a 200 newtons metros dividido entre 2 metros es igual a F igual a 100 newtons. Ley de la fuerza de un resorte. Ley de Hooke. La ley de Hooke establece que cuando se comprime o se estira un resorte dentro de su límite elástico, la fuerza F que se ejerce sobre el resorte es directamente proporcional a su deformación, X. Fórmula de la fuerza de un resorte. Fuerza de un resorte es igual a K multiplicado por X, donde F es la fuerza aplicada, K es la constante del resorte y X es el estiramiento producido. Por convención se considera a F negativa cuando se estira el resorte. Esa fuerza jala el cuerpo hacia su punto de equilibrio. Se considera positiva cuando se comprime el resorte. Esa fuerza empuja el cuerpo hacia el punto de equilibrio. El límite elástico de cualquier objeto es aquel límite de deformación cuando se le aplica a una fuerza, pero que cuando se le deja de aplicar, la fuerza recobrará su forma original. A un resorte se le aplica una fuerza F y se incrementa su longitud en X. Si ahora incrementamos la fuerza al triple, ¿en cuánto se incrementaría su longitud? Primero nos damos cuenta que no nos piden los resultados en términos de unidades de medida, sino en términos relativos. Después determinamos la fórmula a utilizar. La fuerza aplicada es igual a la constante del resorte multiplicado por el estiramiento producido. Despejamos el estiramiento producido y obtenemos que X es igual a 3 multiplicado por F dividido entre K, igual a 3F dividido entre K. Si nos damos cuenta que la fuerza aplicada dividida entre la constante del resorte es la relación de la fuerza original, entonces tenemos que el estiramiento producido es igual a la fuerza aplicada dividida entre la constante del resorte. Sustituimos y obtenemos el estiramiento producido es igual a 3X. Es decir, si aumentamos la fuerza al triple, también aumentamos la longitud de la deformación del resorte al triple. Determina la fuerza que necesitamos para comprimir un resorte de 20 centímetros y que tiene una constante de 565 newtons sobre metros. Primero determinamos la fórmula a utilizar. Fuerza aplicada igual a constante del resorte multiplicado por el estiramiento. Después simplemente sustituimos nuestros valores y realizamos las operaciones. Fuerza aplicada es igual a 565 newtons sobre metros multiplicado por 0.20 metros, igual a 113 newtons. Ley de la gravitación universal, movimiento de los planetas. Conceptos iniciales de la ley de la gravitación universal. Todos los cuerpos que contengan materia se atraen los unos a los otros. En esta fuerza no existe fuerza de repulsión como con las fuerzas eléctricas, sino que todas son de atracción. Pero ¿de qué depende la magnitud de esta fuerza de atracción? De dos factores únicamente, de la masa de los cuerpos y de su distancia.
La ley de la gravitación universal establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Fórmula de la fuerza de gravitación universal. Fuerza de atracción universal es igual a constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 multiplicado por la masa 2 dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. Ejemplos. Dos objetos que se encuentran a una distancia de 2 metros, uno tiene una masa de 800 kilogramos y el otro de 500 gramos. Despreciando todas las demás fuerzas alrededor, calcula la fuerza de atracción que tienen estos dos cuerpos. Primero determinamos la fórmula a utilizar. Fuerza de atracción universal igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 multiplicado por la masa 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Después sustituimos nuestros datos. 6.67 por 10 a la menos 11 newton sobre metros al cuadrado dividido entre kilogramo al cuadrado, multiplicado por 8 por 10 al cuadrado kilogramos, multiplicado por 5 por 10 al cuadrado kilogramos, dividido entre 2 metros al cuadrado. Realizamos las operaciones y obtenemos la fuerza con la que se atraen estos cuerpos debido a su masa y a la distancia que los separa. La fuerza de atracción universal es igual a 6.67 por 10 a la menos 6 newtons. Dos cuerpos con masa m1 y m2 y con una separación de d se atraen con una fuerza F. Si separamos estos cuerpos al doble de distancia, ¿qué le sucede a la fuerza? Primero determinamos la fórmula a utilizar. Fuerza de atracción gravitacional es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 multiplicado por la masa 2 dividido entre la distancia al cuadrado. Segundo, nos damos cuenta que todas las variables del lado derecho son las mismas excepto la distancia, así que sustituimos ese valor. Fuerza de atracción universal es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 multiplicado por la masa 2 dividido entre 2 por distancia al cuadrado. Realizando las operaciones del denominador obtenemos un cuarto de g multiplicado por masa 1 por masa 2 dividido entre distancia al cuadrado. Con esto podemos expresarlo en términos de la fuerza. Un cuarto de la fuerza de atracción universal. Es decir, si separamos los cuerpos al doble de distancia, la fuerza de atracción entre ellos se reduce a 3 cuartos. Movimiento de planetas. Leyes de Kepler. El movimiento de los planetas se puede describir con 3 leyes, llamadas las leyes de Kepler. Primera ley de Kepler. Los planetas giran alrededor del Sol en una órbita elíptica, en la cual el Sol ocupa uno de los focos. Segunda ley de Kepler. El radio focal que une a cualquier planeta con el Sol describe áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley de Newton. Los cuadrados de los periodos de revolución de los planetas son directamente proporcionales a los cubos de los radios de sus órbitas. Tercera ley de Newton. T al cuadrado igual a K multiplicado por R al cubo, donde K es una constante de proporcionalidad.